El día de hoy tenemos información sobre el siguiente comandante de caballería. Tuvimos a Arthur recientemente y pues Subutai sería el comandante de MGE, que como se veía venir, pues bueno, es de rally y además es de combo para, supongo, ir bien con Arthur. Aunque ya veremos eso porque Arthur no tenía buena pinta para rally, así que no sé si este más bien sería pareja de Arthur en campo abierto momentáneamente y más adelante que tengamos un rally más dedicado a combo con Subutai y algún comandante más nuevo. Además, curiosamente, se filtró hace un par de días y yo pensé que era Genghis Khan Prime y resulta que no, que bueno, es de la familia de Genghis Khan supongo, pero es un comandante totalmente nuevo, Subutai. Además, en este vídeo aprovecharemos también para ver la versión preview que también han publicado en redes sociales, donde podemos ver un poco de novedades, no solo del comandante, sino de features que van a ir saliendo pues en la siguiente versión. Así que empezando con el comandante Subutai, lo primero de todo tenemos su habilidad activa, que sería requisito de furia 1000, y básicamente mete 3 golpes en combo attack seguidos. Entiendo que, bueno, no pone nada de cada segundo, entonces creo que son 1000 del tirón, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de activa de 3000 de daño, es mucho daño, pero sí que es verdad que no tiene efectos negativos, no tiene efectos positivos, o sea, es daño a secas, por lo cual tiene muy buena pinta de entrada, pero no pondría la mano en el fuego con que esto va a estar rotísimo tampoco. Y luego tenemos la segunda habilidad, que sería la típica de estadísticas, que en este caso pues daría 15% de velocidad de marcha, 20 de ataque y 30 de defensa, solo que las estadísticas de batalla tendrías que estar en un rally, liderando un rally, digamos, para que se sumen. Entonces eso ya yo creo que por una parte podría descartar totalmente a este comandante como campo abierto pareja de Arthur. Es una pena, veremos el resto, pero que tenga ya una habilidad full a rally, que además es la que te da prácticamente todas las estadísticas, pues pinta feo. Luego, la tercera habilidad, la verdad que es mucho texto, pero en realidad no es tanta cosa. O sea, si estás lanzando un rally, tienes 10% más de combo attack damage, como el típico potenciado de skill damage, pero en este caso para la formación de combo, o para los combos, mejor dicho. Luego tenemos, cada vez que este comandante o esta marcha hace un ataque básico, perdón, hace un combo attack, tiene un 60% de ganar 15% de bonus al normal damage. Que al final recordemos que el normal damage potenciaría el básico que se repite en los combo attacks. No potenciaría el factor de daño de la activa, eso hay que tenerlo claro. O sea, porque al final el combo son dos cosas, es te repito un básico y te meto un factor. El factor no lo potencias a no ser que sea como con el primer bonus, combo attack damage. Pero al final lo interesante de este efecto es que dura 8 segundos, que es bastante, y se puede stackear. O sea, puede stackearse hasta 2 veces y su duración se resetea si gana otro stack, por lo cual podría estar activo prácticamente todo el tiempo. Y recordemos que como se activa al lanzar ataques de combos, si te has buscado una pareja que haga combos, al final debería de activarse con bastante frecuencia. Luego la siguiente habilidad, cuando lances un ataque básico fuera del territorio, que esto al final pues se cumple siempre y cuando estés lanzando un rally, si estás en campo abierto se puede llegar a cumplir, pero no siempre, obviamente, porque a veces pelearás dentro de territorio, pero bueno, el tema es que de fuera de territorio tiene un 30% de probabilidades de lanzar un combo attack de factor 700 con un cooldown de 10 segundos. ¿Está bien? Bueno, sí, la verdad que, a ver, si la pareja, como digo, de nuevo hace muchos combos, pues esto puede ser un spameo de ese factor 700 bastante curioso. Bueno, spameo no, porque tiene cooldown de 10, por lo cual igualmente como mucho se tirará una vez cada 10 segundos. Entonces, bueno, no, en verdad, bastante normalita, ¿eh? Por un momento he pensado que podría estar bien, pero no, con un cooldown tan alto creo que no es la gran cosa. Por último, la habilidad maxeada, la pericia, Hound of Temujin, que sería pues el rugido de Temu, entiendo en español. Es un poco raro porque me da la sensación que han querido hacer como un 2 en 1, ¿no? Porque te dice, cuando el comandante está atacando a otra tropa en el mapa, que yo entiendo que una tropa en el mapa no significa una bandera, significa una tropa en el mapa, puedes infligir el efecto de quemadura con tu habilidad activa, que este efecto de quemadura también creo que es lo que inflige Takeda. Bueno, de hecho pone abajo, The burn effect is inflicted by Takeda Shingen's Fierce as the Fire. O sea que te está diciendo que es la misma quemadura que tiene Takeda. Que esto vamos a analizar rápidamente luego a Takeda para ver qué podría significar. Si es que su pareja es Takeda o que simplemente que sepas que no se acumula o lo que sea, no lo sé. Pero bueno, el tema es que la quemadura al final lo que hace es que tienes un 50% de probabilidades de que el target reciba un 20% más de normal damage. Que al final pues obviamente eso le viene bien a los comandantes de combo. Pero es que luego te dice que si este comandante está atacando una ciudad o una bandera, su habilidad activa tiene una versión mejorada de la quemadura, que en este caso dura 2 segundos también, pero la probabilidad en vez de ser un 50% es un 100% y el daño también es un 20%. O sea, básicamente lo que hace es, sí, que cuando tienes la habilidad activa, el siguiente básico le va a meter el doble. Entonces, a ver, tiene sentido mirando la estructura de este comandante. Pero claro, sobre todo para aprovechar eso, yo creo que
estaría bien, porque claro, este tío mete un factor de daño muy alto. Luego mete la pericia, después de usar su habilidad activa. Molaría que el siguiente que ataque fuera un comandante que te meta un básico potente o algo potente en su básico, no sé si me entendéis. Porque el que justamente vaya detrás, o bueno, o incluso que sea, claro, estoy pensando, o incluso que la pareja sea... Smite Damage, ahora que lo pienso. No sé si justamente como es el turno que va después, un buen Smite Damage detrás de Temujin, de Temujin que digo, de, ¿cómo se llama este comandante? De Subutai, se beneficia de la pericia. No lo sé, la verdad que habrá que hacer bastantes pruebas. Lo que sí que os digo que el comandante no tiene pinta de ser bueno en campo abierto, porque la mayoría de habilidades tienen requisitos de rally, entonces... Si lo usas para campo abierto, prácticamente lo único que vas a tener es un factor de 3000 a secas y 15% de velocidad de marcha. No vas a tener prácticamente nada. Y bueno, el efecto de quemadura, pues también serviría. No sé si haría un apaño para el que quiera utilizar Arthur Subutai de momento, pero yo diría que no es la manera de jugarlo. Que de momento Arthur es muy bueno en campo abierto, usadlo como skill damage. Este señor es muy bueno en rally, supongo. No, tampoco pondría la mano en el fuego, pero creo que le falta una pareja en condiciones para poder tirar un buen rally. Y luego la verdad que estoy leyendo Takeda y sí que es verdad que la pericia molaría mucho con este nuevo comandante porque haces un 30% más de normal damage a los enemigos quemados, pero bueno, de nuevo recuerdo que el normal damage no está mal como potenciado de combo attack, pero el potenciado perfecto sería el combo attack damage, o sea que esto tampoco creo que haga que Takeda sea la pareja ideal de este comandante, aparte de que ya de por sí el propio Takeda como que hace sinergia con sí mismo. Él mismo quema los objetivos con su habilidad activa durante 4 segundos, por lo cual no creo que necesite de un comandante como el nuevo que simplemente mete una quemadura durante un segundo. Así que creo que simplemente comparten sinergia, o sea, los dos meten quemadura, pero yo no creo que Takeda sea la manera de jugar, digamos, a este comandante en rally. Quizás de momento, hasta que no salga otra cosa, pues podría usarse. Pero de nuevo, creo que falta un comandante o yo no estoy viendo algo que sea la pareja ideal de este señor. De hecho, quizás Attila sí que sea su pareja, ¿eh? Porque Attila al final se basa en puramente ataque básico, ahora que lo pienso. Cuando he dicho de poner de secundario de este señor un comandante que potencie los básicos, igual pues no se me ocurrió Attila, pero podría ser, ¿eh? Bueno, habrá que darle una vuelta, aún queda bastante para que salga. La verdad que tengo mis dudas, porque al final tenemos mecánica nueva que es combo y demás, entonces pareja perfecta para este señor, pues no lo sé seguro, pero quizás Attila es lo que tiene mejor pinta a día de hoy. Y obviamente yo descartaría el tema de usar a este comandante para campo abierto de momento. Y luego vamos a pasar a la versión preview, que tenemos aquí bastantes cositas que nos han revelado. Subutai, comandante de caballería Conquering Combo, que ya lo hemos visto. Nuevo modo de juego, Valiant Crucible, que la verdad sí con la imagen y el texto no me queda muy claro qué es lo que es, pero supongo que será alguna especie de minijuego, a lo mejor tipo Battle Royale, donde parece que tenemos que ir consiguiendo cofres para llevarnos las recompensas a casa. Luego tenemos Kingdom Titles Scheduling, que esto sería programar los títulos de reino, que esto creo que es como si fuera, o sea, a través del calendario como si pudiéramos dar el duque, ¿no? Entiendo yo, duque, arquitecto y demás. Esto será pues la manera oficial de sustituir a los típicos bots de títulos que a día de hoy pues obviamente se usan bastante. Y está feo usarlos, en realidad va en contra de las normas, pero bueno, es algo que creo que no hace daño a nadie, todo el mundo lo utiliza. Todo el mundo sabe que existe, pero bueno, si el juego obviamente pone una manera oficial de dar títulos y está mejor hecha obviamente que un bot de títulos, pues mejor, ¿no? Así que la verdad con ganas de ver cómo funciona esto. Luego del Arca de Osiris nos comentan que viene nueva temporada, donde tendríamos 4 nuevas habilidades, aunque de momento no sé si lo que pone abajo es justamente la revelación de una de ellas, que sería resetear el cooldown de todas las habilidades y reducir el coste de la siguiente. Puede ser que esa sea una de ellas, tiene pinta, ¿no? Porque a mí que no me suena, digamos, que haya una que haga eso. Luego esto, cuidado porque lo han copiado de el Age of Empires, que lo estuve jugando un poquito y bueno, es una feature que estaba bastante guay en el Age of Empires, o sea que me parece bien que la hayan copiado, la verdad. Al fin y al cabo, o sea, y no lo digo como algo malo del Rise de decir, ostras, han copiado al Age of Empires. Quiero decir, Age of Empires ha copiado el juego entero de Rise of Kingdoms, así que le copien una pequeña feature, no lo veo ni tan mal, ¿eh? Aparte vete tú a saber si esto no lo tiene otro juego que yo no conozca, pero bueno, son recomendaciones de build, básicamente tú coges un comandante, como por ejemplo Julio César, y el juego te recomienda con quién deberías de llevarlo. Esto al final, pues bueno, a los jugadores que ya saben jugar no les afecta en nada, pero a los jugadores nuevos que están totalmente perdidos, en vez de buscar un vídeo en YouTube y que les termine saliendo un vídeo de hace 3 años que recomienda algo que ya no está actualizado, pues el propio juego te dirá, mira, Julio César va bien con Sun Tzu. Que bueno, no soy yo, la verdad. Yo directamente recomendaría no usar a Julio César, pero bueno, entiendo que si buscas una build rara, pues el juego hará lo que pueda para recomendarte pues la mejor pareja.
Esta otra feature la han copiado del Call of Dragons, que en teoría aquí no se debería decir copiado porque es también su propio juego, ¿no? Es básicamente un medidor de diferentes, pues, progresiones, ¿no? Bueno, no progresiones, bueno, aquí pone Personal Progress Rating, pero es como que te señala lo bueno que eres en cada cosa, ¿no? Por ejemplo, te pone aquí construcción, comandantes, equipamiento, formación, tropas, tecnología. Bueno, de hecho es parecido, ¿eh? O sea, parecido, perdón, es diferente, mejor dicho, a lo de Call of Dragon, porque en Call of Dragon te pone más bien, más que progreso, te pone qué tan bueno eres en las áreas jugables, ¿no? Por ejemplo, matando bárbaros, recolectando, que me gusta más, de hecho, el de Call of Dragon que el de Rise. Porque claro, esto es simplemente si has completado o no progreso. O sea que sí, lo había dicho yo bien al principio, es progreso, literalmente progreso. Así que entiendo que en mi caso estará todo casi maxeado, menos tropas que siempre se puede tener más, supongo. Claro, lo de las tropas no sé cómo lo medirán, porque si Baba o White Lion son el máximo, que son 2 billones de poder, el resto estamos en el mínimo, ¿no? Y luego, pues equipamiento y formaciones nunca se está al máximo, siempre hay cosas mejorables. Pero bueno, la verdad que está guay igualmente. Luego te pone al lado del poder, pues un ratio, un ranking. Entonces, pues esto, la verdad, al final del día, lo que puede llegar a servir es para que al fin y al cabo, el poder, que es algo que señala qué tan bueno es un jugador, pues sea un poco más acertado, porque ya no solo te van a poner el poder, te están poniendo un ratio que el que sea peso muerto y simplemente tenga tropa, pues todo lo demás lo va a tener muy bajo. Entonces se va a poder detectar mucho más fácil de un vistazo qué tan bueno es un jugador. Luego tenemos también Kingdom Bugle, que sería pues una manera de mandar un mensaje, parece, no sé si al reino, a la alianza, o no sé cómo irá esto, pero aquí como que Pede Daje, que es un jugador, ha dicho Happy Luna New Year, Pues, bueno, yo la verdad espero que esto se pueda desactivar porque es la típica cosa que nada más que lo van a utilizar para tonterías o para poner a alguien feliz cumpleaños, pero bueno, es un detalle que bueno, mira, tampoco molesta si se puede desactivar. Sería todo por hoy, señores. Actualización que no parece que sea enorme, pero que trae cositas interesantes, la verdad. Además de, obviamente, pues el nuevo comandante. No pone fecha de cuándo llegaría esto, pero yo calculo que puede llegar de aquí a un mes. O sea, ahora acaba de actualizarse el juego, o sea que esto ya os digo que no es para mañana, pero quizás para dentro de un mes, pues puede ser que llegue, ¿no? Que sea una actualización para mediados de febrero. Esa es un poco mi idea. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.